El último día de Albert Einstein fue tan sorprendente como su vida y teorías, tanto que robaron su cerebro. El científico había dicho a su familia que no quería que lo estudiaran, pero a las pocas horas de que murió, el 18 de abril de 1955, un médico forense robó su cerebro mientras examinaba el cuerpo. El médico escondió el cerebro en su casa, conservándolo en frascos. Einstein estaba escribiendo un discurso para una aparición televisiva en conmemoración del 7º aniversario del Estado de Israel y sufrió un aneurisma aórtico abdominal. Ya en una ocasión anterior había presentado un problema similar y pudo hacérsele cirugía, pero esta vez él no quiso ser intervenido. El médico que robó el cerebro de Einstein era Thomas Harvey y estaba convencido de que era indispensable estudiarlo porque el científico era uno de los hombres más inteligentes del mundo. Einstein había dejado instrucciones para ser incinerado, cosa que se hizo, pero su hijo Hans aceptó que se estudiara el cerebro. Fue así que Harvey comenzó su estudio cortando el cerebro en 240 partes, algunas de las cuales fueron enviadas a diferentes especialistas. En 1985, Thomas Harvey publicó un artículo en el que afirmaba que el cerebro de Einstein era diferente a un cerebro promedio, pero estudios posteriores pusieron en duda esta afirmación. Más tarde se encontró que sí existían algunas particularidades morfológicas, aunque la comunidad científica se ha mostrado escéptica respecto a estos resultados. Actualmente, algunos de los fragmentos se pueden observar en el Museo Müller del Colegio de Médicos de Filadelfia. Si quieres saber cómo fueron los últimos días de Albert Einstein, cuáles fueron sus últimas palabras y dónde estaba cuando murió, no te despegues, pues te voy a contar detalles muy interesantes sobre la muerte del científico más importante del siglo XX. ¿Cómo fueron los últimos días de Albert Einstein? Albert Einstein murió el 18 de abril de 1955 en el hospital de Princeton. El científico aceptó que iba a morir de una manera muy tranquila, sin alterarse, según lo reveló su secretaria, pues él consideraba que se trataba de un evento natural. Aunque se le ofreció la posibilidad de una cirugía para tratar la hemorragia interna causada por un aneurisma de la aorta abdominal, Einstein la rechazó, ya que pensaba que era de mal gusto prolongar la vida de manera artificial y que ya era su momento de morir. Junto a su cama del hospital quedó el discurso sin terminar que estaba preparando para el 7º aniversario de la independencia de Israel. Lo último en lo que el científico alemán trabajó fue en la teoría del campo unificado, un intento para reconciliar todas las fuerzas de la física. Actualmente, esa búsqueda continúa en varios campos, entre ellos la física experimental de partículas elementales, la cosmología y la física matemática. En sus últimos años, Einstein se retiró de su puesto en Princeton, se dedicó a hablar de muchos temas sociales y políticos y se unió a organizaciones de derechos civiles. Mostró apoyo público al Estado de Israel, pero criticó el exceso de violencia. Además, le gustaba mucho navegar y disfrutaba escuchar música. En su cumpleaños número 75 le regalaron un loro, así que pasaba mucho tiempo con él y le contaba chistes. Cuando su salud empezó a empeorar, decidió mantenerse aislado e hizo los arreglos pertinentes para que su cuerpo fuera incinerado, aceptando tranquilamente que había llegado la hora de morir. ¿Cómo murió y qué ocurrió el día de su muerte? El 17 de abril de 1955, el aneurisma de la aorta abdominal de Einstein se reventó, provocándole una hemorragia interna y un gran dolor. Aunque aceptó ser trasladado al hospital de Princeton, una vez ahí decidió que no quería ser intervenido quirúrgicamente. Pasó sus últimas horas en el hospital, recibiendo algunas dosis de morfina para el dolor y en la madrugada del 18 de abril murió. El tipo de aneurisma que padeció Einstein está relacionado con la edad avanzada y suele presentarse de manera más frecuente en el sexo masculino, aunque también está relacionado con el tabaquismo. Einstein fue un fumador de pipa durante gran parte de su vida. En algún momento, sus médicos le dijeron que debía dejar de fumar, cosa que solo hacía esporádicamente, para luego retomar el hábito. En 1948, Einstein se sometió a una cirugía para evitar que su aneurisma explotara, pero cuando finalmente el aneurisma reventó, dijo que quería morir de una manera elegante, sin recurrir a ningún método para prolongar su vida de manera artificial. Albert Einstein murió a los 76 años. ¿Cuáles fueron sus últimas palabras?
El último día que vivió Einstein, durante un momento en el que el dolor animoró, leyó el periódico y habló sobre política y asuntos científicos. Helen Dukes, su secretaria, estuvo con él en sus últimas horas y contó que le dijo: «Estás realmente histérica. Tengo que morir en algún momento y realmente no importa cuándo». Estas palabras fueron pronunciadas por el científico cuando Helen se levantó en mitad de la noche para ver cómo se encontraba. Cuando le preguntaron si deseaba someterse a una cirugía, contestó: «Quiero irme cuando quiera. Es de mal gusto prolongar la vida artificialmente. He hecho mi parte. Es hora de irme y lo haré con elegancia». Las últimas palabras dichas por Albert Einstein serán siempre un enigma, pues las pronunció en alemán y solamente fueron escuchadas por la enfermera que lo atendía, quien desconocía este idioma, así que no pudo transmitirlas. Einstein murió en la madrugada mientras dormía. ¿Qué ocurrió con el cerebro de Einstein? Einstein no quería que ni su cuerpo ni su cerebro fueran estudiados y dejó instrucciones muy específicas sobre sus restos, pues quería ser cremado y que se esparcieran sus cenizas en secreto para no ser idolatrado en ningún sitio. Pero el patólogo Thomas Harvey, que condujo la autopsia, tomó sin permiso de su familia el cerebro. Harvey perdió su trabajo en el hospital de Princeton y se llevó el cerebro de Einstein a Filadelfia y lo conservó en una sustancia llamada celoidina, que es dura y gomosa. Lo almacenó en unos frascos y después de que su esposa amenazara con deshacerse del cerebro, lo guardó en una caja de sidra que mantuvo escondida debajo de un enfriador de cerveza. En sus tiempos libres, Harvey estudiaba el cerebro y en 1988 perdió su licencia médica después de reprobar un examen de competencia de 3 días. Esto llevó a que se mudara a Kansas y trabajara en una fábrica. El cerebro de Einstein fue seccionado en un laboratorio de la Universidad de Pensilvania en un procedimiento que tardó 3 meses en completarse. Se obtuvieron 240 secciones. Harvey conservó 2 partes para su propia investigación y distribuyó el resto a los principales patólogos y otros especialistas de la época. Cuando la familia se enteró de esto, otorgó el permiso para continuar con el estudio, poniendo como condición que los resultados solo se publicaran en revistas científicas y que se evitaran las conclusiones sensacionalistas. En 1985 se publicó el primer artículo sobre el cerebro de Einstein, donde se afirmaba que tenía una proporción anormal de 2 tipos de células, las neuronas y las células gliales. Más tarde se publicaron 5 estudios más que reportaron diferencias en células individuales o en ciertas estructuras. Todos estos artículos resultaron muy polémicos e incluso fueron refutados. Años más tarde, en 1999, Harvey y otros colaboradores afirmaron en una prestigiosa revista médica que el cerebro de Einstein tenía un patrón de plegado anormal en el lóbulo parietal y de nuevo la comunidad científica no se mostró convencida de los resultados. En 2010, los herederos de Harvey donaron todas sus posesiones, incluyendo los restos del cerebro de Einstein, al Museo Nacional de Salud y Medicina. Entre estas pertenencias se encontraban 14 fotografías del cerebro completo que nunca habían sido reveladas al público. En la actualidad, el único lugar donde se pueden ver algunos de los fragmentos del cerebro es el Museo Mutter de Filadelfia, uno de los museos médicos más interesantes de Estados Unidos, que conserva especímenes anatómicos, instrumentos y modelos médicos. A pesar de lo escandaloso que suena el robo del cerebro por parte de Harvey, lo cierto es que este tipo de situaciones no eran inusuales en esa época, pues los hospitales solían tomar órganos que consideraban interesantes para estudiarlos. En noviembre de 2011, el Museo Mutter recibió una llamada en la que les ofrecían una caja con 2 porciones del cerebro de Einstein. El revuelo que causó esto hizo que el museo montara una exposición en cuestión de días, y desde entonces se ha mantenido la exhibición abierta al público. También el Museo Nacional de Salud y Medicina de Silver Spring recibió una caja con muestras del cerebro, pero solo las exhibe ocasionalmente. Las exhibiciones médicas del Museo Mutter atraen a más de 150,000 visitantes cada año, pero lo que más llama la atención es sin duda el cerebro de Einstein. Si quieres saber más sobre las ideas de Einstein, visita este video con sus hábitos de vida, dale a like si te ha gustado y suscríbete con la campanita activada para no perderte otros videos como este.